haces lo que haces por lo que piensas. Tú te levantas temprano para ir a trabajar, ¿por qué? Porque piensas que debes de ganar el dinero suficiente para poder mantener a tu familia y para cubrir los gastos que tienes que cubrir. Si no, no lo harías. ¿Por qué te esfuerzas? Te esfuerzas porque piensas que necesitas esforzarte para conseguir los resultados que tú quieres conseguir. Entonces, la mentalidad es fundamental para nuestra forma de actuar. Y se demanda de ti y de mí, en el Evangelio, que tengamos una mentalidad de crecimiento. Como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, nacidos de nuevo, tenemos que sumergirnos en un proceso continuo de renovación de nuestra mentalidad. Porque con nuestra manera de pensar antigua, arcaica, vieja, carnal, no vamos a alcanzar la vida que Dios tiene preparada para nosotros. Efesios 4:17, vamos a leer hasta el 23 ahora, que es como hemos comenzado esta mañana. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, es decir, que dejéis de pensar como pensabais antes. Así de claro. Que ya no podéis vivir vuestra nueva vida pensando igual que la gente que no conoce a Dios y que no quiere poner a Dios como el Señor de su vida y como quien dirige sus vidas. Que ya no podemos pensar igual que aquellos que no quieren poner a Dios dentro de su vida. Porque estos andan, versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, porque claro, al endurecerse el corazón se pierde la sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, es decir, hacen lo que no tienen que hacer, porque su corazón se endureció, y entonces se entregaron a la lascivia, es decir, a los placeres que satisfacen sus deseos. Versículo 20, más vosotros, ¿quiénes sois? Los que habéis nacido de nuevo, los que habéis venido a Cristo Jesús. No habéis aprendido así a Cristo, es decir, de ninguna de las maneras Dios nos enseña esto. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Es decir, fijaros cómo Pablo pone en duda que aquellos que dicen que han creído en Jesucristo y hacen lo mismo que los que tienen su mente entenebrecida y su corazón endurecido, ponen en duda que realmente hayan sido enseñados por Jesucristo, que realmente le hayan oído conforme a la verdad que está en Jesús. Y versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Es decir, hay que terminar con esa manera de vivir pasada, pero hay que despojarse, hay que quitársela, hay que arrancársela, porque el viejo hombre se nos pega como se nos agarra, pero vamos, con más ganas que nada. Despojaos del viejo hombre, que ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Lo que le apetece para satisfacerse a sí mismo es lo que quiere conseguir. Y está viciado, es decir, tiene el vicio ese. Es decir, que no puede dominar su deseo engañoso. Está viciado. Y dice, la forma de acabar con todo esto, ¿cuál es? Versículo 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, se nos demanda que nuestra mentalidad, nuestro mindset, lo vayamos renovando, lo vayamos adecuando, lo pongamos en marcha, no nos conformemos. Aquí hablaba de una mentalidad fija, que es el refrán este que dice, moro viejo no aprende idiomas. Yo lo he dicho muchas veces.
Yo lo he dicho muchas veces, moro viejo no aprende idiomas significa que ya me conformo con lo que sé y que creo que lo que sé es suficiente para dirigir mi vida. Y eso me pone en contra de esta palabra de renovarme en el espíritu de nuestra mente. Yo tengo que entrar en una mentalidad de crecimiento, de renovación. Yo tengo que ir hacia adelante, haciendo nueva mi manera de pensar, haciéndola nueva, conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. Es como tengo que hacer mi manera de pensar. Como creyentes tenemos que sumergirnos en ese proceso, que es un proceso continuo de renovación de nuestra mentalidad. Pero no se trata de un cambio superficial de opinión o la aceptación de un nuevo concepto doctrinal. Pues ahora no puedo hacer esto. Pues ahora, porque el problema es que en vez de renovar nuestra mente conforme a la voluntad de Dios, muchas veces lo que hemos hecho ha sido meter conceptos religiosos. No puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no gustes, no toques, no hagas. Cosas que con el uso, dice la palabra, que tienden a desaparecer. Se trata de un cambio profundo. Profundo. Tenemos que llegar a un cambio profundo que afecta la naturaleza de nuestra mente, de nuestra mentalidad. Y los principios que la gobiernan. Los principios que la gobiernan. ¿Qué es lo que va a ser fundamental para que nuestra manera de pensar dirija nuestras vidas? ¿Qué es lo que vamos a poner como guía, como norma o como patrón para que dirija nuestras vidas? Y ahí tienen que estar los principios de Dios, los principios de la nueva vida en Cristo Jesús. Si no hay renovación en el espíritu de nuestra mente, me atrevo a decir, y esto es importantísimo, que no hay un cambio verdadero de vida. Si no hay un cambio, una renovación en nuestra manera de pensar, en nuestro mindset, en nuestra mentalidad, vamos a seguir siempre iguales. No vamos a cambiar, vamos a seguir siempre iguales. Y esto es una tragedia. Esto es una tragedia. De hecho, no podemos empezar el año 2022 pensando igual. Tú y yo tenemos que cambiar de manera de pensar. El año 2022 tenemos que pensar diferente, tenemos que renovar nuestra manera de pensar, tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente, conforme a la voluntad de Dios. Ayudarme a orar, tenemos que orar. Y yo estoy orando para que Dios nos dé una palabra directiva para el año 2022, que Dios nos muestre en qué tenemos que renovar nuestra manera de pensar para el año que viene. El año que viene tiene unas condiciones espectaculares. Es medio post-pandemia, con pandemia todavía, con un montón de limitaciones, pero con un montón de oportunidades que surgen. Los niños que querían hacer siempre el mismo puzzle no veían las oportunidades de la dificultad. Dios está preparando seguro un montón de nuevas oportunidades y tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Para este año 2022, que nuestra vida cambie, para que podamos alcanzar lo que Dios tiene destinado para nosotros. Fijaros en Mateo capítulo 15, versículo 16, vamos a leer. Mateo capítulo 15, versículo 16. Jesús, que estaba formando a sus discípulos, cuando les está hablando precisamente a los escribas y a los fariseos, en el versículo 16, después de que Jesús les habla con los escribas fariseos, le dice, no es lo que entra por la boca, lo que contamina al hombre, etcétera, etcétera. ¿Os acordáis de todo esto? Jesús les dice a sus discípulos, Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Y hago énfasis en el aún. ¿Por qué hago énfasis en el aún? Porque Jesucristo había cogido a sus discípulos y los había metido en un proceso de transformación de su mentalidad. ¿También estáis vosotros o sois vosotros aún sin entendimiento?
Mira, el Señor quiere que nosotros entremos en un plan de crecimiento y de desarrollo de la renovación de nuestro mindset, de nuestra mentalidad. Debemos de aprender a darnos cuenta de cuáles son nuestros pensamientos. Esos pensamientos que nos atan a lo viejo, a la vanidad de nuestra mente. Tenemos que identificarlos. Habría que hacer un ejercicio. El ejercicio es pensar en qué es lo que pensamos. ¿Entendéis esto? ¿Qué es lo que piensas diariamente? ¿Qué es lo que piensas cuando te despiertas en la mañana? ¿Qué es lo que piensas a lo largo del día? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿En qué estás pensando continuamente? Se trata de identificar nuestros pensamientos para darnos cuenta de realmente cuál es nuestra manera de pensar. Porque cuando tenemos el momento bueno con Dios, parece como que todo está resuelto. Decimos, ¡ah, qué bien!, ¿no? Pero luego, el lunes, mañana no porque es festivo, pero el lunes siguiente, que hay que trabajar temprano en la mañana, cuando suena el despertador, es como que desconectas y de nuevo los viejos pensamientos son los que controlan nuestra vida. Tenemos que identificar esos pensamientos para ajustarlos. Mira, la voluntad de Dios es que nosotros entremos en un proceso de renovación y de modificación y de crecimiento de nuestra mentalidad. De hecho, Romanos 12:2, un versículo archiconocido para este tipo de predicaciones. Romanos 12:2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, ¿cómo viene nuestra transformación? ¿Cómo viene nuestro cambio? ¿Cómo se transforma nuestra vida? ¿Cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos ser quienes tenemos que ser? ¿Y cómo podemos dejar de ser quienes no queremos seguir siendo? ¿Tú estás contento con quién eres? Yo estoy contento con quién soy en algunos aspectos de mi vida. Yo no voy a decir que estoy descontento con quién soy en todo lo que soy. Pero en muchos aspectos de mi vida me doy cuenta de que no soy quien debo de ser. No sé si a ti te pasa lo mismo. Si no te pasa lo mismo a ti, pregúntale a tu mujer. Porque tu mujer seguro que te va a decir todo lo que tienes que cambiar y dejar de ser. O pregúntale a tu padre o a tu madre o pregúntale a tu marido. Porque ellos, los que están cerca, son los que ven todo lo que tú deberías de ser y ven todo lo que tú eres y deberías de no seguir siendo. No os conforméis a este siglo. Esto significa que este siglo, en este mundo, la cultura popular, la manera de pensar, el sistema de pensamiento, los esquemas mentales están en rebelión contra Dios. Y este siglo, esta corriente de pensamiento va a intentar conformarnos, va a intentar darnos forma según sus patrones, según su molde. El mundo quiere que todos seamos iguales. La vanidad de la mente es que todos pensemos lo mismo. Que o nos preocupemos por el dinero, o nos preocupemos por la fama, o nos preocupemos por el prestigio, o nos preocupemos por el poder, o nos preocupemos por el aplauso y la aprobación de los demás. Vanidad de la mente. Eso hay que cambiarlo. Nos tenemos que preocupar, ¿sabéis por qué? Por agradar a Dios. Por agradar a Dios. Lo que nos tiene que preocupar es que nuestra vida sea agradable a los ojos de Dios. A mí me da lo mismo que los demás me aprueben. Hombre, me gusta que los demás me aprueben, porque sería mentira. Me gusta que los demás digan, mira qué buena persona que es, qué buena gente que es. Me gusta eso, claro que sí. Pero no puedo vivir buscando eso.
El mundo intenta conformarnos, meternos en el molde para que salgamos todos conforme con la forma que el mundo quiere darnos. No quiere que nos salgamos de la media, de lo normal. Él quiere que seamos normalitos, como todo el mundo, con una mente vana, vacía, sin sentido, sin las cosas de Dios. No os conforméis a este siglo. Nos advierte de que este sistema mundano, este sistema del mundo, la cultura del mundo, la manera de pensar del mundo, los sistemas y los esquemas de valores del mundo, sus escalas de valores, van a tratar de darnos forma a ese patrón que no tiene en cuenta a Dios. Y ese proceso es un proceso que tiene que ser resistido. Nosotros tenemos que resistir ser iguales a los demás. Nosotros no podemos ser iguales a los demás. Los jóvenes no podéis dejar ser igual que los demás. Porque tenéis a Dios en el corazón. Y eso os hace ya plenamente capaces y diferentes. Y llenos de propósito, de valor y de sentido para vivir la vida. Ser aprobados por Dios. Nuestra transformación depende de nuestro pensamiento. Porque dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Y dice el medio, la clave. ¿Cuál es la herramienta principal para que nosotros seamos transformados? Para que tú cambies todo aquello que debes de cambiar. Por medio de la renovación, es decir, de hacer nuevos vuestro entendimiento. Además, esto tiene premio. O sea, cuando nosotros renovamos nuestro entendimiento, entramos en ese proceso, en esa escuela, donde Jesucristo quiere ajustar nuestro entendimiento y que crezcamos en nuestra manera de pensar para adecuarla a la manera de pensar de Dios. Eso tiene premio, porque entonces dice, para que comprobéis, para que experimentéis, para que podáis vivir y experimentar y disfrutar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, que sin estar plenamente transformados, sin haber sido transformados, por no haber renovado nuestra manera de pensar, nos quedamos a distancia de poder vivir y comprobar que la voluntad de Dios para mi vida, buena, agradable y perfecta, yo la puedo disfrutar. Me quedo sin disfrutar de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Por no querer ajustar mi pensamiento. Porque sigo pensando como pienso, porque yo soy el que soy, porque yo ya sé lo que tengo que saber, porque a mí la vida ya me ha enseñado, porque yo ya sé mucho, porque yo ya sé lo suficiente. Conocía a este tipo de gente, ¿no? Porque yo ya... ¿Qué me vas a decir tú a mí? Porque moro viejo no aprendí idiomas. Porque no quiero cambiar mi manera de pensar. Porque pensar diferente me da miedo. Porque rompe con lo que he sido hasta ahora. Imaginaros a alguien que sufre un daño cerebral, una parálisis cerebral, y se le paraliza parte del cuerpo, ¿no? O se queda paralítico completamente. Alguien que sufre un daño cerebral se le paraliza o parte de su cuerpo, o en los casos más severos se puede quedar paralizado completamente. Esa persona queda minusválida. Pues de igual manera, nuestra mala mentalidad, una filosofía negativa de la vida, es decir, que no tiene en cuenta a Dios, que no pone a Dios en primer lugar en nuestra vida, nos hace a ti y a mí minusválidos del fracaso y de la frustración, y nos aleja de la vida que Dios tiene para nosotros. Piensa que es igual que si te hubiera dado un trombo y te quedas ahí paralizado, con medio cuerpo paralizado, por no haber renovado tu manera de pensar. Por no haber renovado nuestra manera de pensar, nos quedamos minusválidos y vamos arrastrando esa minusvalía, porque no hemos querido renovar nuestra manera de pensar.
Y eso nos deja paralíticos y nos deja minusválidos del fracaso y de la frustración, porque fracaso y frustración vienen cuando no disfrutamos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Debemos extirpar, meternos en el quirófano y operar y sacar ese nódulo del cerebro que nos ha llevado a la destrucción o a la parálisis total o parcial, a fin de poder experimentar la vida que Dios tiene para nosotros. Así que una de las claves es sacar de nuestra mente los pensamientos de derrota y de fracaso. Hay que sacarlos. Hay que sacarlos. Yo especialmente, mira, ayer me llamó un creyente que está reuniéndose en otra iglesia, me llamó porque había comprado una casa y quería ver la posibilidad de contratar el tema de la luz eléctrica y demás. Y son emigrantes, son de Nicaragua, se vinieron porque tuvieron que venirse por su propia vida, tuvieron que salir de allí corriendo. Y me alegré tantísimo, de verdad me alegré tantísimo, de que se haya comprado una casa, porque además lo celebré con él, le dije, ¿cómo me alegro? Me alegro un montón, porque tu mentalidad es una mentalidad de victoria. Él era emprendedor, él era empresario. Digo, pero es que sigues siendo empresario, sigues siendo emprendedor. No has permitido que las circunstancias metan en tu vida ese patrón de fracaso y de derrota. Y yo me acuerdo que yo recordaba que con muchos inmigrantes, con muchos hermanos que han venido, que habéis venido especialmente de Latinoamérica, a muchos de ellos me ha costado horrores, hablando con ellos, meterles en la cabeza que ellos no tienen que buscar trabajos de inmigrantes, que ellos tienen que buscar trabajos de hijos de Dios. Porque la mentalidad de inmigrante, de pobrecito, la mentalidad de pobreza, no les deja salir a alcanzar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y les he dicho, no, tú tienes que aspirar a más, tú eres un hijo, una hija de Dios. Está bien que tú hagas este trabajo por un tiempo, porque tienes que ganarte el sustento, pero tú tienes que orar, tú tienes que luchar, tú tienes que tocar a las puertas, tú tienes que pedirle a Dios, Señor, ¿dónde está mi puesto de trabajo? Que es bueno, agradable y perfecto para mí. Y tú tienes que prepararte para ese puesto de trabajo y tú tienes que ir y tocar a la puerta y decir, aquí estoy yo, soy la persona idónea para este puesto de trabajo. Y creer que Dios te va a abrir las puertas. Y esa es la mentalidad, ese es el cambio de mentalidad. Esa es la renovación de la mente. Mateo 8:13, fijaros, vais a permitir que os lleve por algunos versículos esta mañana. Mateo 8:13 dice, a ver, cuando Jesús el centurión manda para que vaya a su casa y al final le dice, ese siervo que tenía enfermo y le dice, no, pero no soy digno que entres en mi casa, di una palabra y el siervo será sano y tal. Entonces Jesús le contesta al centurión, le dice, ve y como creíste, te sea hecho. Y su siervo, su criado, fue sanado en aquella misma hora. Mateo 8:13 nos asegura y nos enseña que todo en nuestra vida va a suceder como creemos. Como creemos. Os defino de nuevo la mentalidad, mindset. Conjunto de creencias y costumbres que conforman el modo de pensar, enjuiciar la realidad y actuar de un individuo o de una colectividad. Lo que creemos forma parte de nuestro mindset, de nuestra mentalidad. ¿En qué Dios crees? ¿Cómo es Dios para ti?
¿Dios es más grande que tu problema o tu problema es más grande que Dios? ¿Cómo es tu mentalidad? ¿Cómo es nuestra mentalidad? Nuestra mentalidad es la fuente de nuestra vida y nuestra vida está siendo dirigida por nuestra mentalidad. Nuestra vida está siendo dirigida por nuestra mentalidad. En el mismo Mateo 8, versículos del 23 al 27, tenemos ahí cuando los discípulos van con Jesús en la barca y se levanta en el mar una grandísima tempestad. Y en el versículo 25 vienen los discípulos y le despiertan al Señor porque estaba durmiendo. ¡Señor, sálvanos, que perecemos! ¿Y qué les dice Jesús en el versículo 26? Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Mira, las circunstancias a los discípulos los llenaron de ansiedad, de miedo, de temor. Y es normal que las circunstancias adversas en nuestra vida nos llenen de ansiedad, nos llenen de preocupación, de temor. Cuando nos va mal, cuando nos dan malas noticias, cuando las cosas no salen como queremos. Es normal que nos llenemos de temor, de ansiedad. Eso es normal. Las circunstancias nos producen ansiedad. Cuando nos sentimos incapaces de vencer o de afrontar o de enfrentar esa circunstancia, nuestra ansiedad crece más y más. Cuando Jesús reprendió a los vientos y al mar, fijaros que no les dice a sus discípulos, no tenéis fe. Les dice, hombres de poca fe. Les está diciendo, tenéis un poco de fe. Porque la Biblia definitivamente enseña que todos tenemos un poco de fe. De hecho, Dios asegura que a cada uno de nosotros nos ha sido dada una medida de fe. Tú y yo, tú tienes fe, yo tengo fe. Tenemos una medida de fe. El reto está en hacer crecer esa fe. Ahora, fijaros, no les dijo a los discípulos que no tenían fe, porque todos tenemos fe. Pero ¿cuál era el fundamento de la fe de los discípulos? ¿En qué creían los discípulos? ¿Qué creían los discípulos en ese momento? ¿Sabéis lo que creían? Creían que el mar los iba a ahogar. Creían que la tormenta los iba a vencer. Creían que la barca se iba a hundir y creía que ellos se iban a morir todos ahogados. Por eso se llenaron de miedo, por eso se llenaron de ansiedad, por eso la ansiedad dominó sus corazones. Eso es lo que creían los discípulos. El fundamento de la fe de los discípulos fueron las circunstancias, los sentimientos y sus emociones. Ahora, nosotros, tú y yo, tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Y eso no es otra cosa, porque eso se dice mucho, no, tenemos que agarrarnos a la palabra de Dios, aquí está. Eso no es otra cosa que hacer que nuestros pensamientos sean los pensamientos de Dios. Que lleguemos a pensar a la manera que piensa Dios. Ahora, esto no es fácil, porque ¿con qué alimentamos nuestra mente? En este caso, los discípulos estaban alimentando su fe y su mente viendo las circunstancias, viendo la tormenta, viendo las olas, viendo el tiempo que hacía, viendo el viento que soplaba. Estaban alimentando su fe con lo que percibían, con lo que veían, con sus experiencias, con lo que ellos sabían, que cuando la barca se llenaba de agua se hundía. Estaban alimentando su fe con todo eso. ¿Con qué alimentamos nuestra fe, tú y yo? Ellos estaban metidos, hemos dicho antes que Jesús los había metido en un proceso para que su mentalidad creciera y se renovara, ¿verdad? Cuando ellos ven que Jesús es dueño y que Jesús le manda al viento callarse, al mar enmudecerse, ellos empiezan a creer en su fe, empiezan a crecer en su fe de quién es Jesús. Si el fundamento de nuestro corazón es la palabra de Dios, mediante la fe podremos dejar de lado la ansiedad y la preocupación por las circunstancias. Solamente cuando el fundamento de nuestro corazón sea la palabra de Dios, podremos dejar de lado la ansiedad,
la preocupación por las circunstancias, podremos vencer todo lo que enfrentemos y todo lo que afrontemos. Solamente en ese momento. De hecho, la palabra de Dios, la Biblia, lo que está aquí escrito, es el único canal que nos permite conocer el corazón de Dios. Tenemos que extirpar los malos pensamientos y tenemos que hacer un trasplante de lo que es el pensamiento de Dios en nuestra vida. Y el pensamiento de Dios solamente nos es revelado por su palabra y por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo dice que os recordará y os enseñará todo lo que yo os he hablado. Porque el ministerio del Espíritu Santo se basa en recordar y enseñar la palabra, lo que Él nos habló. Sería algo así como, bueno, se trata de sustituir nuestros pensamientos por los pensamientos de Dios. Y sería algo así como si tuviéramos hubiéramos ingerido un veneno o nos hubiera picado una serpiente, algún animal venenoso, algo así, y como que tenemos que poner el antídoto para no morir. Es lo mismo, sería algo así, sería como sacar el veneno de nuestros malos pensamientos y meter el antídoto, que es el de la palabra de Dios. Y hay cantidad de promesas, de palabras de Dios, que nos ayudan a enfrentar nuestra vida. Estamos acostumbrados a muchos nos han dicho: tú no sirves, tú no eres capaz, tú no vales, tú eres tonto, tú para nunca jamás, tú no sé qué, contigo no hay manera, no hay esperanza contigo no se puede ser. Nos han dicho miles de cosas. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Tú eres mi especial tesoro, tú eres valioso para mí, tú eres mi hijo amado. En ti tengo complacencia, de ti me complazco. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es esto, es sustituir nuestros pensamientos por los pensamientos de Dios. La palabra de Dios es el único canal que nos permite conocer el corazón de Dios. Fijaros que Isaías 55, versículos 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es inevitable que Dios piensa de una manera muy diferente a nosotros. Pero nosotros estamos llamados a alcanzar el pensamiento y la forma de pensar de Dios. Es prácticamente inevitable entrar en conflicto entre el punto de vista de Dios y el punto de vista del hombre. Son dos puntos de vista muchas veces antagónicos, opuestos, contrarios. Pero necesitamos rechazar nuestro pensamiento y elegir el pensamiento de Dios. Y si lo hacemos, esta es la clave para conseguir la victoria genuina en nuestra vida cristiana. Debemos darnos cuenta de que el pensamiento de Dios es como el GPS del coche, que nos lleva hacia donde nosotros no sabemos. Tenemos que ir hacia la voluntad de Dios, tenemos que ir hacia el destino de Dios, tenemos que ir hacia el plan de Dios, tenemos que poner el GPS. Nosotros no sabemos. Las carreteras continuamente las están modificando los sentidos. Hay que meter el GPS de Dios. El pensamiento de Dios es el que nos va a llevar a alcanzar el camino de la vida victoriosa y abundante. Acordaros de todos los ejemplos de fe, de los héroes de fe, cuando estuvimos viendo Hebreos 11, que estuvimos viendo a todos los hombres y mujeres de fe que salen ahí detallados. Todos decidieron ver su vida, su destino y sus circunstancias tal y como Dios las veía. Y ese es el principal punto. Darnos cuenta de cómo ve Dios nuestras vidas. Así que, ¿qué es la fe? Hebreos 11 dice: la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es la fe? La fe es abandonar. Os voy a dar una definición de fe. Abandonar el punto de vista del hombre
y elegir el punto de vista de Dios. Eso es fe. Abandonar mi manera de ver las cosas y empezar a verlas como Dios las ve. Eso es fe. La fe empieza cuando tú y yo decidimos ver nuestra vida desde la perspectiva de Dios. Y esa es la clave para una vida nueva. Cambiar nuestra manera de ver las cosas, cambiar nuestra manera de ver, cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra mentalidad, ajustar nuestro mindset. Eso es importantísimo para que tú y yo alcancemos una vida victoriosa. Si seguimos pensando como siempre, vamos a seguir siendo como siempre, o cada vez vamos a ir en retroceso y vamos a ser peores. Fe es abandonar la perspectiva del hombre y elegir la perspectiva de Dios. La Biblia enseña que el justo por su fe vivirá. ¿Qué dice la Biblia? El justo por la fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Pues mira, te voy a decir algo y va a ser muy fuerte. No te quejes más de tu vida, porque tu vida es consecuencia de tu fe. Si quieres cambiar tu vida, cambia tu fe. Si quieres que tu vida cambie, cambia tu mentalidad. Porque tu fe, tus creencias forman parte de tu mentalidad. Cambia tu fe y así cambiará tu vida. Examina qué es lo que crees. Lo he dicho antes, pensemos en qué es lo que pensamos. Examina qué es lo que crees y decide creer a Dios. En los aspectos que estás enfrentando, llévalo a la práctica de tu vida. Cuando te levantes el lunes en la mañana, piensa qué estoy pensando para este día. ¿Dónde está Dios en mis pensamientos? ¿Cómo puedo meter a Dios en mis pensamientos? Examina qué es lo que crees y decide creer a Dios y a su palabra, en vez de lo que te han enseñado y de todo lo que ya has vivido y has experimentado hasta ahora. Tenemos que pensar siempre con esperanza, pensar en positivo. Saber que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Saber que aquel que lo dio todo por nosotros nos da el fundamento para pensar positivamente. Siempre hay esperanza para los hijos de Dios. Siempre hay un futuro y una esperanza. Dios tiene pensamientos de paz y no de mal para darnos el fin que esperamos. No nos dejemos frustrar ni desmayemos por culpa de las circunstancias, porque además Dios nos ha dado su Espíritu Santo y mediante su Espíritu tenemos el poder para conseguir la victoria. Marcos capítulo 9, versículo 23. Vamos a terminar con 2 o 3 textos más. Marcos capítulo 9, versículo 23. Dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, ¿qué? Todo. ¿Todo? Todo. ¿Todo significa? Todo. Todo. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Así que pensemos que sí que se puede. Dejemos esas actitudes pasivas que nos están guiando a nuestra autodestrucción. Planifiquemos para alcanzar el éxito en todo lo que vamos a hacer y cambiemos así nuestro destino. Pensemos creativamente, busquemos nuevas ideas. También es importante esto. Al enfrentar un problema, dejemos de pensar solo en el problema y en el peligro del problema. Entramos en una situación problemática, difícil, y empezamos a darle vueltas por aquí y por allá, y pobrecito de mí, y no sé qué, y ahora qué voy a hacer, y por dónde voy a salir, y cómo voy a actuar, y no sé qué. Y hacemos que el problema va engordando, se hace grandísimo el problema. Pensemos de forma creativa. Estoy en un problema. Estar dentro de un problema te da la capacidad para resolverlo. Te da la capacidad para resolverlo. Es en el problema que vamos a encontrar la solución a ese problema. El problema no es el problema es hundirse en el problema, es no salir del problema, es dejar que el problema nos aplaste. Ese sí que es un problema.
Fijaros, en Marcos 2, del versículo de 2 al 4, es la sanidad del paralítico, que llevan 4 amigos en el lecho, y cuando van a la casa donde estaba Jesús dice que no cabía ni a la puerta, que no podía ni entrar, que había tantísima gente que no se podían ni quedar en la puerta cerca ni nada. Tenían un problema. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? Dijeron, ¿qué vamos a hacer? Se ve que había alguno que su mentalidad estaba renovada. Y dijo, vamos arriba, vamos al techo, vamos a abrir un agujero. Y así lo hicieron. Y superaron el problema. Dale al coco, renueva tu manera de pensar. No cabían ni en la puerta de la casa, no podían acercarse a él a causa de la multitud, pero hicieron una abertura en el techo para bajar el lecho en el que yacía el paralítico. Y ya conocéis el resto de la historia. Dice la historia bíblica, dice que ese paralítico fue sanado no porque tuviera fe el paralítico, sino que fue sanado por la fe de los que lo bajaron. O sea, que mi fe puede sanar a alguien, puede ser usada por Dios para cambiar las circunstancias de la vida de otra persona. Empecemos a darnos cuenta del poder de nuestra mentalidad, de una mentalidad renovada, de un mindset ajustado. Y termino con Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículos 5, 6 y 7. Romanos 8, viviendo en el Espíritu. Dice, porque los que son de la carne, estamos hablando de la mentalidad, del mindset, porque los que son de la carne, ¿qué hacen los que son de la carne? Piensan, es decir, su mentalidad es pensar en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Y qué dice la Escritura? Dice, el ocuparse de la carne es muerte. O sea, pensar en las cosas de la carne es muerte, porque cuando tú piensas en las cosas de la carne, te ocupas de las cosas de la carne, y cuando te ocupas de las cosas de la carne, lo que se produce en tu vida es muerte, es deterioro. Deterioro, muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es decir, que cuando piensas en las cosas del Espíritu, eso te lleva a ocuparte en las cosas del Espíritu, y cuando te ocupas en las cosas del Espíritu, lo que consigues, el resultado que consigues para ti es vida y paz. ¿Qué es paz? ¿Qué es paz? Os remito a los estudios bíblicos que estamos teniendo de los martes. Estamos hablando Jehová Shalom. Dios es mi paz. ¿Qué significa paz? Paz no significa solamente ausencia de conflicto, que ya es bastante. Que ya es bastante cuando en nuestra vida no hay ningún conflicto. Ya está bien. Se vive bien cuando no hay ningún conflicto, ¿verdad que sí? Pero además es bendición, es seguridad, es victoria, es todo lo bueno, es bienestar, es abundancia, es prosperidad, es salud. O sea, vida y paz. ¿Cuándo? Cuando nos ocupamos de las cosas del Espíritu. Mira, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es decir, nuestros pensamientos enfocados en las cosas de la carne, lo que hacen es ponernos en enemistad contra Dios, porque no pueden agradarle, porque no pueden hacer que cumplamos la palabra de Dios en nuestras vidas, porque no se sujetan a la ley, ni tampoco no pueden conseguirlo. Este texto nos enseña que hay dos tipos de pensamientos.
dos tipos de mentalidad que pueden dirigir a los creyentes. Dos tipos de mentalidad que son las que nos dirigen a ti y a mí. Los pensamientos de la carne y los pensamientos del espíritu. Los pensamientos de la carne nos llevan a ocuparnos de la carne y los pensamientos del espíritu nos llevan a ocuparnos del espíritu. Los pensamientos de la carne que nos llevan a ocuparnos de la carne nos conducen a una vida de muerte y no nos permiten ni nos dan la capacidad de vivir según la palabra de Dios. Nos alejan de agradar a Dios. Pensamientos de la carne. Ahora, los pensamientos del espíritu son los que nos llevan a vivir por el espíritu y son los que nos llevan a poder agradar a Dios y vivir según la palabra de Dios. De hecho, el cambio de mentalidad que necesitamos para vivir según el espíritu es el que nos va a producir una vida llena de paz. La vida abundante que Jesucristo vino a darnos depende de nuestra mentalidad. Jesucristo dijo: el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ahora, ¿dónde está esa vida en abundancia que ha venido Jesús a darnos? Con una mentalidad vieja nunca se puede alcanzar. Nunca se puede alcanzar. Mentalidad de la carne. Mentalidad, con esa mentalidad no se puede. Porque la muerte o la vida son consecuencia de nuestra mentalidad. Debemos desarrollar nuestra manera de pensar conforme a la manera de pensar de Dios. Es importantísimo que nos demos cuenta de lo tremendamente trascendental que es que ajustemos nuestra manera de pensar, que nos renovemos. Ahora, piensa en qué es lo que piensas, qué puedo hacer para cambiar mi manera de pensar, qué puedo hacer para adelgazar. Comer lo que debo de comer y no comer lo que no debo de comer. ¿Está claro? Lo tenemos claro todo, ¿verdad que sí? Hasta ahí sí estamos de acuerdo. ¿Cómo puedes ajustar tu manera de pensar a la manera de pensar de Dios? ¿Qué es lo que comes mentalmente? ¿Qué es lo que comes? Instagram, Twitter, Facebook, los más jóvenes Discord, creo que lo he dicho bien, ¿no? Es el Discord ese, el que estáis enganchados. No sé cuál es más. Y redes sociales, las que sean. Internet por un tubo. ¿Dónde está la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Dónde está la palabra de Dios en nuestra vida? Vamos a comenzar el año 2022. Os propongo el reto de leer la Biblia entera en el año 2022. Os pongo ese reto. Este año estamos a punto de conseguir terminar de leerla. Me faltan 20 y tantos días para terminar, para completarla. Ya la he leído este año otra vez. ¿Dónde está la palabra de Dios en tu vida? ¿Meditas en ella día y noche? Meditar es meterla aquí dentro y ponerla como la hormigonera, como las ovejas, a rumiar la palabra de Dios. ¿Rumiamos la palabra de Dios el lunes o simplemente el despertador y empezamos otro día? Madre, venga, arriba, vámonos, que hay colegio, que llegas tarde. Venga, que te has quedado durmiendo. Ay, otra vez al jefe. Ay. Rumiamos la palabra de Dios. Es imprescindible que nos demos cuenta de esto. El ministerio del Espíritu Santo es que rumiemos la palabra de Dios.
porque Él os enseñará y os recordará todo lo que yo os he hablado, decía Jesús. Ahora, si tú no te acuerdas de lo que hemos oído, lo que Él ha oído, dice, ¿os acordáis de Efesios que decía, es que no le habéis oído, ni habéis aprendido de Él? Si no oímos la palabra de Dios diariamente, ¿cómo vamos a cambiar nuestra manera de pensar conforme a la palabra de Dios? Acordaros de Filipenses capítulo 4. ¿Cómo cambiar y guardar nuestros pensamientos? Cuando estás lleno de ansiedad, vete a Él, acércate a Él, presenta todo en oración y súplica y ruego. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él. Como dice, vamos a leerlo, Filipenses capítulo 4. Para que tus pensamientos sean guardados en paz. Por nada estéis afanosos. Cuando llegue la tormenta, no la mires. El 6, versículo 6. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es decir, que pasa por encima de lo que nosotros podamos pensar o imaginar, guardará vuestros corazones. ¿Y qué guardará también la paz de Dios? Vuestros pensamientos. Ahora, ocuparse de las cosas del Espíritu es vida y paz. Y la paz de Dios es la que guarda nuestros pensamientos. ¿Y dónde los guarda? En Cristo Jesús, el versículo 7. El versículo 7. Y guardará vuestros pensamientos, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Y en qué es lo que tienes que pensar? Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿Qué es verdadero? Tu palabra es verdad. ¿En qué tienes que pensar? ¿Qué es verdadero? ¿Lo que vemos es verdadero? Lo que vemos es verdadero, pero es temporal. No es la eternidad de Dios. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, las telenovelas, no, esto no. Todo lo que es de buen nombre, la televisión no, el cotilleo tampoco, la murmuración, la crítica, el politiqueo, no. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, todos los defectos tampoco, no, es si hay virtud alguna. Si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto ocupad vuestra mente, vuestro pensamiento. Pongamos a dieta nuestros pensamientos. Esa es la manera de adelgazar nuestra mente, poniendo a dieta nuestros pensamientos. Ponlos a dieta de la palabra de Dios. Hazte el reto de leer la Biblia en un año, en el año 2022. Empieza el 1 de enero sin falta, sí o sí, y termínala el 31 de diciembre. Cógete un plan de lectura bíblico y léela en un año. Son 15 minutos diarios, no es más. No es más. Si la puede leer un hombre ciego, casi ciego, ¿cómo no la vamos a poder leer nosotros? Y lo único que le pesa es no haberla leído más veces, me dice. Lo único que me pesa es no haberla leído más veces. Digo, ¿será posible lo que le pesa a este hombre? No haberla leído más veces. Y él, que casi no ve, le está diciendo a Dios, Señor, no permitas que yo llegue al punto de no poder leer la Biblia. Y es su clamor delante de Dios. Y los que vamos sobraos... bueno, sí, ya luego, ya tener un ratico luego, ¿no? Sé que era. No, y ponte a dieta de tonterías, de tontos y de tonterías. Déjate el Facebook, déjate el Instagram, déjate todas esas cosas, déjatelas un poco más de lado, apárcalas. Recórtales 15 minutos al día para leer y meditar la palabra de Dios. Piensa en lo justo, en lo puro, en lo bueno. Déjate las tonterías de las amistades, los rollos, las películas. Déjate el cine, la televisión, todo eso, déjate las telenovelas, los periódicos, todo, déjate todo un poco de lado, todo. Pon a dieta tus pensamientos. Pon a dieta la alimentación de tu mente. Aliméntate de las cosas de Dios. Todo lo justo, lo puro, lo honesto, lo bueno, lo agradable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza.
Déjate las murmuraciones, los cotilleos, los critiqueos. Dedícate a lo que te tienes que dedicar. Y renovarás tu mente y renovarás tu vida. Y cambiará tu vida y tu vida será transformada. Y terminarás el año 2022 en victoria y no siendo el mismo. ¿Quieres esto? Depende de ti, depende de mí. Depende de nuestro mindset. Depende de nuestra mentalidad. Y Dios nos da la capacidad de ajustar nuestra mentalidad. Además, Dios quiere que ajustemos nuestra mentalidad y que cambiemos nuestra manera de pensar. Que cada vez más y más nos acerquemos a la mentalidad que Él quiere que tengamos. Por supuesto, esa mentalidad fija de decir, yo me quedo con lo que soy y yo ya sé lo que sé y yo ya no quiero aprender más. Por supuesto que no. Esa mentalidad no. Echemos de lado eso. Acabemos con eso. No podemos seguir siendo iguales. No podemos seguir pensando lo mismo. Pobrecito de mí, mira lo que me han hecho. No podemos seguir con esa mentalidad de víctima. No podemos seguir con esa mentalidad de pobreza. Esa mentalidad de subvención, de si no me ayudan. De la mentalidad que tenía el paralítico del estanque de Betesda, que culpaba a todos los demás. Echemos de nuestra vida esas mentalidades, las saquemos de lado. Tengamos la mentalidad de un hijo, de una hija de Dios, lleno de su palabra y lleno del Espíritu Santo, que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que dice mi mente se renueva y yo voy a tener la mente de Cristo. Pablo decía, tenemos la mente de Jesucristo. Por eso Pablo tenía una vida llena de vida y de paz, de vida abundante. Por eso la vida de Pablo pudo agradar a Dios y pudo alcanzar todo lo que alcanzó. Yo os reto a que este año 2022 cambiemos nuestra manera de pensar. Ajustemos nuestro mindset, nuestra mentalidad. Amén. Vamos a ponernos a dieta. Vamos a meter la palabra de Dios en nuestra dieta diaria. Amén. Amén. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú tienes pensamientos de paz, de bien, de bienestar. Porque tus pensamientos son mucho más altos que los nuestros, Señor. Queremos abandonar estos pensamientos bajos, mundanos, del sistema de este mundo, Señor. Queremos alcanzar tu manera de pensar. Más y más, Señor, ajustamos nuestra mente. Traemos cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a ti, Señor. Queremos pensar en lo que pensamos para cambiar y adecuar nuestra manera de pensar. Ayúdanos a ajustar nuestro mindset, Señor. Padre, que tu palabra sea nuestro alimento diario. Que tu presencia, que tu espíritu sea el que nos haga entenderla, el que nos haga comprenderla, el que nos haga ponerla por práctica, Señor. Padre, que decidamos abandonar de una vez por todas estas mentalidades que nos están atando a esa minusvalía espiritual. Bendito Dios, gracias, 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 porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Gracias porque tienes una nueva vida. Señor, vamos a tener una nueva mente para vivir esa nueva vida en plenitud y en abundancia. Esa vida del Espíritu que es vida y paz. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios os bendiga y abra vuestra mente. La mente es como un paracaídas, funciona mejor cuando se abre. Si no se abre, te pegas el castañazo. Dios os bendiga muchísimo. Tengáis un muy feliz domingo y una muy buena semana.